Bien, bien, de regreso, escuchando Guayabo Negro. No, ¿qué les parece Guayabo Negro? Tremenda canción. Lamentablemente, poca difusión tiene, pero esa canción, mire, ustedes póngale cuidado a la letra para que vean. La canción es un reclamo amoroso, pero bien hecho, no con violencia, ¿no? Bueno, entonces dijimos que en lo que nos queda, hablar un ratico de la cancha, de las canchas que habían en donde está el edificio rental de San Felipe, entre calle 11 y calle 12, entre Octava Avenida y Séptima Avenida, estaba, en esa manzana donde está ahora el edificio rental y el Teatro Yurubí, existió el complejo deportivo de Nicaragua, de la República de Nicaragua. Y en la parte de la calle 12 habían dos casas que las pintaban siempre de azul y blanco, tipo escuela. Ahí en esas dos casas vivían los directores y subdirectores de la escuela porque generalmente siempre traían importados. Hasta que llegó a ser director el profesor Euclides Ojeda Parra, un hombre con una humanidad increíble, con un trato de caballero, un docente en toda la extensión de la palabra. Siempre tuve admiración por ese señor, aunque no. Y de paso, en sexto grado, cuando llegamos a sexto grado, el profesor Euclides nos daba inglés, porque él dominaba el inglés. Siendo director nos daba inglés una vez a la semana para que cuando fuéramos a la Aristides Roja, que era el único liceo que había, no llegáramos tan jojotos. Entonces el profesor nos daba inglés y bueno, gracias a él yo escribo y leo en inglés, lo que no soy sordo, no, nunca lo puedo, pero yo lo leo, yo no tengo problema en leerlo y escribirlo. Bien, bueno, en esa cancha, esa tenía dos niveles. El nivel de abajo, que era el de la séptima avenida, ahí se jugaba fútbol, mayormente jugaba era béisbol, y ahí también se saltaba alto, se saltaba largo, y en la feria de mayo era donde colocaban el palo encebado. Eso era, bueno, ahí se hacían competencias de papagayo, ahí en el Nicaragua, en esa cancha. Y en la parte de arriba estaba la única cancha exclusiva para voleibol que había en el estado de Yaracuy. La cancha de voleibol de Nicaragua era exclusiva para voleibol, porque las medidas eran muy reducidas. Tenía 20 metros de largo por un poquitico como 12, era como 20 por 12. Es decir, no podía haber otra cancha sino de voleibol. Además de eso, los postes de la cancha estaban empotrados en el cemento, no se pueden quitar. Y entonces cuando jugaban béisbol, más de uno se llevó esos postes, porque se bateaba de la séptima avenida hacia la octava avenida. Y muchas veces, muchos jugadores de béisbol se llevaron esos postes. El que estaba despistado se llevaba el poste. Bueno, afortunadamente no hubo ningún hecho que lamentar, pero había esa particularidad. Y en esa cancha de voleibol jugaron grandes estrellas de la época. Mucho antes que yo naciera, jugó Oscar Martínez Cafazo, que le decían el temible, porque los remates que metía ese hombre hacían correr a cualquiera. Jacobo Gil, los hermanos Cira, Gil y Manuel Cira, este, Gustavo Kreuber, que además de beisbolista era tremendo jugador de voleibol. Raúl Guevara Valenzuela, que ahora vive en Aroa, docente ese hombre tiene como 5 posgrados, tremendo docente, trabajó más que todo en Caracas, él fue director de la Inca, allá en Caracas, donde yo hice mi pasantía docente, le hice fue en el Inca, y casualidad que me conseguí con Raúl Rodríguez, con Raúl Guevara Valenzuela, yaracuyano contra yaracuyano, bueno, un tremendo docente, gran amigo, un saludo, hermano de Orlando, que ellos son los dos varones que quedan todavía en este mundo, los demás ya fallecieron. Bueno, y en esa cancha que no se hizo, incluso hay un personaje popular llamado Pedro Martín Domínguez, que le decían el hombre de las historias fabulosas y también le decían Martín el Cobero, vamos a estar claros. Bueno, el hombre llevó una vez una pelota que rebotaba muchísimo, con un poco de huequito, resulta que era una pelota de golf, y nos hizo ir a desarmar escobas en las casas. Eso fue un problema que fue con las madres de uno. Cada uno llegó con un palo de escoba y entonces empezamos a hacer huequitos, hicimos 8 huequitos. Pero imagínate todo el fastidio. Golpeaba uno la pelotica, marcaba donde se quedaba
Y venía, ella tenía que traer, el que la golpeaba tenía que buscarla, tenía que traérsela al otro que venía, y el otro le daba. Imagínese usted, estuvimos ahí como 2 horas y no completamos la jornada, porque el sol estaba muy intenso. Y pero Martín, como era un hombre que de bolsillo rápido, para que no para como una compensación, nos llevó a tomar unos frescos, que antes se le daba fresco, no se le decía refresco, unos frescos de granadina a la bodega Yaracuy que quedaba en la séptima con la 12 de Manuel Esteban Quiroga. Ahí nos fuimos a tomar unos frescos en compensación por esas largas horas de llevar sol con una pelotica y un palito. Hasta golf se jugó ahí. E incluso me acuerdo que una vez llegó Carlos Rabán, que le llamamos Capulina, llevó una pelota de rugby y había llovido y nos pusimos a jugar rugby ahí, bueno, como dicen en la machimberra. Y había un muchacho llamado Fossi Ode, que era un gran jugador de fútbol, muy rápido, y agarró la pelota y se fue para el arco, de arco a arco, jugamos a los trancados, como si fuera fútbol pero con las manos. Y se le pegó atrás Carlos Rabán. Quería que estaba del lado de la calle 12, siempre se hacía un pocito cuando llovía. Afortunadamente para Fossi y Ode, cuando Carlos lo agarró y le dio tremenda batida, como decíamos antes, una batida, le dio una batida. Cayeron los dos en ese pozo de agua y no se golpeó tan duro, pero el hombre quedó privado. Entonces había dos opciones, o salíamos corriendo, le dejábamos ahí tirado, o lo ayudábamos, optamos por los segundos. Entonces lo ayudamos, el hombre lo hicimos caminar, pero bueno, hasta Ruby se jugó ahí. Esa cancha tiene muchas historias. Lamentablemente, pues, hasta aquí hemos llegado. El tiempo siempre nos apremia y estuvimos aquí en Zona Sur 99.3 FM en su programa Deportes de ayer y de hoy, bajo la dirección y coordinación del profesor Franklin Gutiérrez y en los controles Bernalides López. Habló para ustedes Clemente Pérez Alvarado, certificado locutor de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, número 58262. Esperamos escucharnos el próximo lunes con dos invitadas de lujo que va a tener. Hasta pronto.